con un personaje de ultraderecha como Eduardo Verástegui, con todo lo que implica de las fuerzas o los intereses que hay detrás, pues era un acto de provocación con un video en donde pues está disparando un rifle y además pues que se entiende que es un rifle de uso exclusivo del ejército y con una pues amenaza abierta hacia los impulsores de lo que ellos llaman la Agenda 2030. Vamos a platicar con el doctor Mario Santiago, él es especialista, por supuesto, en estos temas, y él es investigador, además del Instituto Mora, por acá lo tenemos ya listo. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias por estar en este espacio. Hola Adriana, buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, doctor, preguntarle qué es lo que estamos viendo. Habíamos en este espacio platicado que este personaje, Eduardo Verástegui, pues realmente en la cuestión de las firmas, pues no llevaba casi ni el 2% o apenas el 2% de las firmas recabadas para pues que pudiera darse ya esta candidatura independiente, pero de pronto vemos una circunstancia sumamente violenta el día de ayer, que además hubo un debate de si compartir o no pues ese mensaje que estaba lanzando me parece un acto muy abierto de provocación, justamente ante la desesperación, ¿no? Por no alcanzar estas firmas, y otro sector que decía que sí, o sea, que era importante el también notar a estos personajes, que es lo que están haciendo abiertamente, que quizá pueda ser peligroso el no, pues el ignorarlos. No sé, ¿cómo vio este mensaje y qué es lo que está sucediendo con este personaje? Bueno, es claramente un giro, ¿no? Con respecto al show en redes sociales, a la promoción de la película que estrenó hace poco. Es un giro muy dramático, ¿no? Hay una carga de violencia tremenda en la imagen, en el texto, etcétera. Claramente es para llamar la atención, ¿no? Es un punto de inflexión en la campaña, quiere llamar la atención, quiere posicionar, o quiere el equipo de Verástegui posicionarlo en las redes, quiere que se hable de él, un poco en esta idea de, no importa si se habla mal, el tema es que se hable, ¿no? Volver a ponerlo en el centro. Creo que valdría la pena enmarcar, digamos, la figura de Verástegui y este inicio de campaña buscando las firmas para el registro en un marco un poco más grande. Recordemos que se llevó a cabo aquella reunión de la CEPAC en Santa Fe, que fue un llamado de atención para muchos medios, apareció en portadas de revistas, de semanarios, en la prensa, se habló en distintos medios sobre la ultraderecha del mundo está en México, ¿no? Y habría que matizar un poco lo que se dijo sobre ese evento para pensar la figura de Verástegui y por lo tanto cómo va su campaña. Es que la CEPAC no es estrictamente un grupo que esté planeando lanzar candidaturas en cada uno de los países en donde tiene presencia, en este caso en México, sino que es más bien una especie de laboratorio. Es un lugar que es un espacio de la extrema derecha estadounidense que se ha especializado por décadas en asesorar y conseguir recursos para candidatos que puedan tener una agenda más o menos similar, claro, con características locales. Y en este caso, Verástegui funciona como eso, como un experimento. Es un espacio, la CEPAC, que le consigue a Verástegui contactos, redes para canalizar recursos, para hacerse de una mínima base social. Y por eso vimos a grupos tan disímiles, grupos empresariales, sectores radicales del panismo, personajes con camisetas de Viva Cristo Rey, ¿no? En esa reunión, porque la CEPAC no es lo que está impulsando a Verástegui. La CEPAC le ayuda a conseguir bajar recursos y establecer sus redes. Y entonces me parece que tendríamos que pensar a Verástegui y su campaña y al equipo que le rodea como un experimento. Es decir, saben que no van a ganar la elección. Bueno, probablemente Verástegui, si lo crea, no lo sabemos, ¿no? Pero el equipo sabe que no van a ganar la elección. En todo caso, es más bien una especie de experimento para ver con quiénes cuentan, qué redes se pueden establecer y valga redes que está construyendo. Es decir, no sabemos si le va a alcanzar ahorita para tener las firmas, es poco probable, quién sabe, a lo mejor si le alcanza. Si las alcanza y llega a ser candidato, va a ser casi testimonial, evidentemente no va a pelear la elección,
pero sí está dejando un precedente de redes, de circulación de capitales, de qué pasa si tenemos este candidato en México y qué pasa si haces este tipo de actos en las redes. Vemos un repudio generalizado del espectro político, pero también vemos en las redes sociales distintos sectores y algunos actores políticos menores que celebran, están celebrando el video y la radicalidad. Un poco pensando que la candidatura de Xóchitl Gálvez y el PAN en general son muy soft, ¿no? Muy suaves, están celebrando. Entonces, me parece que tendríamos que pensarlo precisamente como un experimento de estas redes y con Verástegui, que ya dijo además que tienen intención de fundar un partido, ¿no? Es decir, independientemente de lo que pase ahora, hay una intención de fundar un partido, es decir, se está pensando a mediano plazo, ¿no? Doctor, ¿qué tanto podrá crecer una base con esas características? O sea, digamos, lo que vimos ayer fue algo que quizá, yo digo quizá, no lo vemos ni siquiera con personajes como Carlos Alasraqui, o sea, de pronto unos discursos tan abiertamente violentos que quizá no sé si en Estados Unidos sí funcionan y que a lo mejor viene de allá, digamos, esa asesoría o esa estrategia. ¿Qué tanto podría crecer una base fuerte para un personaje como Verástegui? No para estas elecciones, pero pues para, digamos, los próximos años, y sobre todo pensando que pues hay personajes como Milei en Argentina que con discursos similares pues han logrado captar, ¿no? Pues una base importante, sobre todo tras el descontento de los partidos tradicionales. El ejemplo de Milei es el mejor, ¿no? Que tenemos ahorita. Digamos, ya habíamos pensado en el caso de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil, habría que agregarle el de Bukele, ¿no? En El Salvador, pero el que tenemos ahorita a la mano es el de Milei, además por lo sorprendente que fue, ¿no? En las elecciones, en las PASO, y ahora, bueno, se espera a ver cuál es el resultado, parece, según las encuestas va muy cerrado, ¿no? Con Massa en Argentina. Pero habría que pensar que en ese contexto, esa figura, la de Milei, creció tan rápido por distintos factores, pero entre ellos el más fuerte, la situación económica. Es decir, la situación económica en Argentina ha sido dramática y sostenida hacia abajo durante varios meses, y ese es un caldo de cultivo muy importante para que este tipo de expresiones hagan eco en sectores sociales y sobre todo en jóvenes. El electorado y una buena parte de la base que sigue a Milei ni siquiera es una base social, porque no tiene como un pacto de militancia, son seguidores, digamos, jóvenes. Acá tenemos otro contexto y es, digamos, hay estabilidad, independientemente de las críticas y peros que pueda haber al gobierno encabezado por López Obrador y a la autodenominada Cuarta Transformación, hay estabilidad económica, hay estabilidad política, si bien el tema de la seguridad sigue siendo grave y sigue estando ahí en la agenda, lo cierto es que no tenemos las condiciones de estos países, ¿no? De los ejemplos que comentaba ahorita. Entonces, se ve difícil a corto plazo, ¿no? Incluso el siguiente sexenio seguramente también gozará de cierta estabilidad y en ese contexto es difícil. Sin embargo, en un escenario de difícil situación económica, sí puede florecer un discurso de este tipo. Y por eso yo vuelvo a la hipótesis del laboratorio, del experimento. Es decir, ahorita saben que no van a poder atraer ni siquiera, me parece, a muchos de los descontentos con la candidatura de Xóchitl Gálvez. Porque además el discurso de Verástegui y de su equipo no tiene propuestas, es un discurso únicamente de oposición, ¿no? Y de exclamaciones. No han presentado propuestas serias, entonces en ese sentido no están tratando de atraer simpatías. Sin embargo, me parece un experimento interesante desde ese punto de vista, ¿no? De cómo lo están planeando. Hay personajes alrededor de él. Ferdinand Recio, que incluso lo ha publicitado en sus redes como el socio y como el abogado, el asesor y quien le está coordinando, digamos, la campaña, él fue parte de la Coparmex y es un vínculo con un sector del empresariado y además se dedicó al cabildeo, se ha dedicado durante varios años al cabildeo en distintos congresos estatales y en el federal. Entonces quiere decir que ahí hay puentes con sectores políticos y empresariales que a lo mejor ahorita no están interesados en apoyar,
pero en un escenario hipotético de situación económica difícil, de crisis política de un próximo gobierno, ahí sí se podría capitalizar. Por otro lado, tiene todas estas redes católicas, que son las que han estado, digamos, impulsando hasta ahora a Verástegui, redes en México y en Estados Unidos, pero también en América Latina, y que se comunican a través de WhatsApp. Es bastante interesante porque no están utilizando, digamos, redes que podrían ser públicas, que podríamos rastrear, digamos, como Facebook, como Twitter o X, etcétera, sino que lo están haciendo a través de grupos de WhatsApp y ahí mandan cadenas, videos y se están invitando a apoyar a Verástegui para salvar a México del comunismo. Entonces es bastante interesante cómo se están construyendo estas redes. Sí, en principio se piensa para conseguir las firmas, pero va a dejar un precedente a mediano plazo. Ahora, ese escenario tendría que reunir no solo las condiciones de una crisis económica, sino también de una nueva debacle política que también se antoja un poco difícil, ¿no? A menos que hubiera una hipotética división de Morena, etcétera, pero tendría que haber otra vez un vacío. Ahora, no descartemos que todo esto que está construyéndose alrededor de Verástegui después pueda ser capitalizado por otra figura, ¿sí? Pensemos, que me estoy adelantando demasiado, ahorita estamos parados en las precampañas y campañas rumbo al 24, pero pensemos en la elección del 30. ¿Quién podría capitalizar esto en una oposición? ¿A quién le invertirían empresarios como un candidato ideal? Me parece que eso es lo importante de esta experiencia, ¿sí? Que este sector radical está dejando una enseñanza y que puede ser capitalizada por otros actores. Doctor, ahí preguntarle, bueno, es que usted plantea eso y me viene a la mente a alguien como Mar García Harfuch, pero bueno, sobre todo por pues, lo que estamos comentando de lo que está pasando en otros países y pues quizá a lo mejor a muchos nos recuerda a alguien como Bukele, ¿no? Pero lo que menciona de este personaje de la Coparmex es algo que creo que me llama la atención respecto a de pronto lo que quizá no vemos en las redes sociales, digamos, abiertas, lo que usted menciona, que hay pues, redes pues, más internas o que no están a la luz pública, donde se están, digamos, moviendo o se están gestando algunos movimientos respecto a la ultraderecha. Y este personaje que menciona, pues que abiertamente que fue de la Coparmex y que está apoyando a alguien como Verástegui, ¿qué tanto podrá, digamos, sabemos que México es pues, un país todavía conservador, ¿qué tanto podría estar pues ciertas élites como apoyando superficialmente a el Frente Amplio por México con Xóchitl Gálvez, pero que tenga a lo mejor intereses más profundos con alguien como Eduardo Verástegui, pero que quizá como lo vimos con esta Carta Madrid que firmaron algunos senadores y tuvieron que echarse para atrás porque no sé si pensaban que estaban ya las condiciones dadas para que fuera algo abierto, un ultraderechismo de esa naturaleza en el Congreso y que quizá esas señales pues las consideran, quizá no pueden salir todavía de manera pública o abierta a apoyar a un personaje como Verástegui, pero qué tanto estarían apoyando pues a ambos personajes. De hecho, y sin empacho lo han dicho, hay un diputado local en Nuevo León que se llama Carlos Leal. Él fue expulsado de Morena y se afilió al Partido Encuentro Social. Y él abiertamente está operando la campaña de Verástegui en Nuevo León. Y él ha dicho abiertamente en varias entrevistas que, al menos un par, que sí tienen problemas en el sur-sureste del país, ¿no? Para impulsar la candidatura de Verástegui, pero que en el norte y en el Bajío, digamos, han avanzado, ¿no? Dos de los bastiones de esta movilización o protocampaña de Verástegui están en el norte y son Chihuahua y Nuevo León, de donde se está respaldando esta figura. Y esto lo traigo a colación a propósito de tu pregunta. Si recordamos la experiencia de Frena, que fue, que ahí están todavía, pero que digamos ya son casi testimoniales otra vez, en su primer momento, antes de desgastarse en el Zócalo, con las casas de campaña vacías, etcétera, pero en el momento en el que de verdad recibieron atención de distintos actores de la oposición,
llamó mucho la atención, o a varios, algunos de los que estábamos siguiéndole la pista, nos llamaba la atención la fuerte presencia y el activismo en redes sociales de empresarios, llamémosle medianos. Es decir, no los grandes nombres, los grandes apellidos, los grandes conglomerados y los grandes capitales de este país, o que incluso podríamos ubicar en regiones, ¿no? El gran empresario de Monterrey, etcétera, sino empresarios medios que, digamos, tienen el monopolio de cierto mercado en su región, en un estado o en 2 o 3 estados, es decir, ese tipo de empresarios que son los que tienen peso en asociaciones como la Coparmex, que disputan esos espacios y que generalmente no les ponemos atención o siempre están abajo del radar políticamente, con Frena sí se atrevieron a hablar en las redes, ¿no? Cuando uno de estos directivos de Soriana dijo, vamos en contra de Obrador, etcétera, etcétera, y después tuvo que renunciar, varios empresarios del norte de este perfil lo apoyaron públicamente en las redes. Bueno, es altamente probable que varios de estos o este tipo de empresario en el norte y en el Bajío también, valdría agregarlo, son los que simpaticen e incluso apoyen económicamente la campaña de Verástegui. Es decir, nos vamos con la finta de esta foto que subió con Sabinas Pliego. Sí, ahí tienes un gran nombre y una gran empresa que además nos ha dado visos de esta paranoia anticomunista, utilitaria, digamos, pero probablemente también hay un componente ideológico ahí. Pero lo cierto es que son este tipo de empresarios los que impulsan a figuras como Verástegui. Y ahí es un poco más difícil seguirles la pista porque, salvo que se manifiesten públicamente en redes o en prensa, generalmente no están en el radar. Y mueven capital, y mueven gente, y circulan cartas con sus trabajadores, y hacen reuniones de la empresa con las familias, ya hay que salvar, y echan discursos como hay que salvar a la familia del comunismo, etcétera. Esos son el tipo de redes que pueden apoyar. Es poco probable que el gran empresariado se arriesgue políticamente a apoyar una figura como esta, que además hace videos como del que estábamos platicando, ¿no? Son el otro tipo de empresarios en los que habría que poner atención, me parece. Doctor, para finalizar y agradecerle la oportunidad de platicar con usted esta noche, ¿cuáles serían los riesgos de un pragmatismo excesivo en el caso de, pues, de la cuarta transformación en estos próximos o en esas próximas elecciones? Vemos personajes pues muy cercanos a la derecha o a la ultraderecha, que se le está abriendo la puerta de manera prácticamente indiscriminada a cualquier tipo de personaje. Sí, creo que esto de abrirle la puerta a muchos personajes pues de estas corrientes podría poner en riesgo la elección del 2030, o me estoy adelantando mucho. Bueno, es que es inevitable dar el salto, ¿no? Al 2030, ir pensando en el 24 ya está resuelto, ¿no? Ya casi, llevamos años diciendo eso, ¿no? El 24 está resuelto, el problema será el 30. Bueno, de entrada lo han dicho quienes trabajan el fenómeno de Morena, etcétera, es la lógica del frente, es decir, se creó como un frente y así operó, y el eje que articula ese frente, sin duda, es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Independientemente de todos los mecanismos que se generen, etcétera. Se decía que la prueba de fuego del partido para ver si realmente es un partido y tiene los mecanismos para dejar la lógica del frente era la elección interna. Me parece, está abierto a interpretaciones y a discusión, claro, pero me parece que lo que confirma es que el eje sigue siendo López Obrador. Y en ese sentido, la pregunta sigue siendo, ¿cómo va a operar en el siguiente sexenio el partido? ¿Como un frente? Es decir, va a seguir abriendo espacios a otras figuras con un carácter pragmático. Lo que nos ha ido mostrando, y vamos a ver las candidaturas a gobernadores, pues es que seguirá así, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a pensar, sí, en el 2030, pero a lo largo del siguiente sexenio habrá que preguntarnos constantemente si se están construyendo los mecanismos para institucionalizar al partido y, por lo tanto, ir cerrando esos frentes ideológicos. Exacto. Que por ahora están en manos de López Obrador. Él decide quién se va, quién sale, aquí se van estos y marcamos la frontera ideológica, pero veremos a lo largo del sexenio si el partido va construyendo esas fronteras, por un lado, y por otro, no perdamos de vista el eje regional. Es decir, tenemos que voltear a los estados, porque en los estados se están viviendo también dinámicas políticas que no necesariamente responden
al centro o al comando del partido, ¿no? Ahí es donde se hacen las alianzas más extrañas, más perversas. Ahí es donde el panismo más rancio o el priismo que brincó del barco se mete al partido, pelea primero el Congreso local, candidaturas, pelean luego gubernaturas, etcétera. En esos laboratorios regionales es también donde tenemos que tener la mira. Y ahí sí se ve difícil que se institucionalice el partido. Lo más probable es que sí, en esos pequeños laboratorios sí se sigan absorbiendo. Insisto, el escenario sí sería preocupante si tenemos alguna crisis económica de cualquier signo, que se agrave la situación, que afectaría programas sociales, poder de consumo, etcétera, o una crisis política interna, una división fuerte del partido hegemónico. Entonces sí, estos pequeños experimentos radicales casi caricaturescos que fácilmente podemos marcar así como son los locos o los fanáticos, se pueden convertir en otra cosa. Doctor, pues, muchas gracias por permitirme platicar con usted esta noche. Y si le parece, no sé si podemos hablar incluso de los estados, justamente, a lo mejor la próxima semana, estos días ya se va a dar a conocer la lista final y hay por ahí algunos personajes quizá que podamos pasarle revista. Sí, no, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y nos vemos Gracias, doctor. próximamente. Que esté muy bien. Muchas gracias al doctor Mario Santiago, especialista en el tema de las derechas.